Muy buenos días, amigos de Emol TV, como cada día martes estamos aquí en Mirada Política para hablar de contingencia, de un millón de cosas que pasan en la semana. Y ahora nos acompaña Cristian Stuart, director ejecutivo de Idea País. ¿Cómo estás, Cristian? Tú ya habías venido, así que bienvenido nuevamente. Así es, esta, si no me equivoco, mi tercera vez acá acompañándote, Benjamín. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Lo increíble que debe ser la tercera vez, pero probablemente hablemos de temas muy distintos. Y para partir, obviamente, la contingencia presidencial se come, se come casi toda la pauta, así que vamos a partir hablando un poco de cada uno, pero partiendo por Evelyn Matei. Eh, ¿Cómo crees que queda su liderazgo después de esta situación que vivió con la elección de la presidencia del Senado? Eh, Evópoli dio por zanjado el entuerto ayer, pero es un tema que va a seguir latente. Sí, efectivamente están pasando muchas cosas y este es un fenómeno que hay que analizar, pero que necesariamente hay que concatenarlo con básicamente todas las otras cosas que están pasando. Yo pienso que lo ocurrido en el Senado evidentemente es un ejemplo de cómo las cosas no tienen que ocurrir. Da la impresión de que hubiera sido deseable que las cosas hubieran ocurrido de una manera distinta, porque esto abre preguntas, abre interrogaciones que me parece que no son necesarias ni deseables en una coalición que pretende gobernar. Queda la pregunta sobre la gobernabilidad interna, sobre qué pasó efectivamente con la negociación en general, sobre si es que este tipo de problemas se pueden repetir o no en un futuro gobierno. Y me parece que, como dijo el senador Felipe Kast en las entrevistas que tuvo con posterioridad al hecho que conocimos hace unos días, es que es mejor que esto suceda ahora y que se puedan arreglar y aprender de estos errores para poder sacar adelante aprendizajes reales y que no sean hechos que de alguna manera se puedan repetir en el futuro. Yo pienso que esto también obedece a problemas más profundos de nuestro sistema político, que tiene que ver con la incapacidad que en general tiene nuestro sistema para que los partidos puedan imponer sanciones y de alguna manera establecer un ordenamiento que dé lineamientos que no se salten sin ningún tipo de multa, pero en fin, podremos profundizar más sobre eso. Pero tiene un punto ahí el senador Kast en plantear de que lo ideal es que esto pase ahora, evitando que esto ocurra más adelante, más encima a lo mejor eventualmente de la elección presidencial y parlamentaria. Pero el senador Sandón se caracteriza por tener es, unas convicciones a lo mejor levemente distintas que el resto de Chile Vamos, pero que ha llegado a su idea y eventualmente puede, a lo mejor durante el año, en la tramitación del proyecto de ley en el Senado, tomar banderas propias no necesariamente alineadas con el resto del conglomerado. Ahí hay un riesgo que puede ser permanente y que en algún momento de la campaña puede generar algún ruido. Bueno, el senador Sandón ha dicho una de las principales declaraciones, yo diría de fondo, que ha dicho desde que salió electo como presidente del Senado, es que este tiene que ser un año de acuerdos. Yo dificulto que este año pueda haber mucha legislación, se pueda pasar mucha política pública por el Congreso, porque los últimos años, como bien sabemos en Chile, uno de los problemas que tiene la duración presidencial en nuestro país es que el último año, que es uno de cuatro, es muy difícil que se pueda realmente llegar a acuerdos porque es un año de cierre, es un año de campaña. Entonces yo creo que es difícil que se pueda llegar a acuerdo, pero me parece que el espíritu que ha mostrado el senador Sandón, con independencia de las dificultades que se mostraron para ponerse de acuerdo con su partido, con su propio partido, pero también con los partidos socios, tengo la impresión de que apunta a no sacar adelante agendas personales que se le han achacado, sino más bien tratar de hacerlo bien y de manera institucional. Tengo la sensación de que Evelyn Matei está muy cerca del senador Sandón y eso él no lo va a dilapidar por proyectos de ley particulares que puedan poner en riesgo esta situación en la que está ahora, y es de esperar que esté a la altura del cargo y que no se incurra en personalismo, sino más bien en procesos
que obedezcan a definiciones más institucionales. Y ahí hay un riesgo también, porque en lo que se refiere a la elección de la Cámara, porque a diferencia del Senado, la centro derecha y las derechas, o las derechas, no tienen mayoría, o sea, hay que negociar. Hay una intención de llevar a un candidato y idealmente romper con este acuerdo administrativo que existía. Pero para eso hay que aunar muchas voluntades y está el riesgo de no lograrlo, porque hay tres o cuatro, cinco creo que son los diputados claves que pueden inclinar la balanza y que no son necesariamente de centro derecha. Hay un riesgo si es que el sector no vota en bloque y de nuevo deja una herida en el liderazgo y en la gobernabilidad que pueda proyectar Chile Vamos. Sí, bueno, efectivamente, el que las colisiones dependan de la voluntad coyuntural de 4 o 5 personas, como dices tú, da cuenta de la fragilidad general que tiene nuestro sistema político. Y también da cuenta de algo un poquito más profundo, que tiene que ver con un individualismo más bien exacerbado con que actúan algunos actores políticos, que es muestra de lo que yo pienso que ocurre también en la sociedad, que se ha disminuido el valor de los proyectos colectivos que antepongan el bien común por sobre intereses personales. Y efectivamente hay un riesgo latente ahí. Por eso se ha dicho, tanto desde el oficialismo como desde la oposición, que es fundamental la carrera parlamentaria para poder acompañar a la persona que termina siendo presidente. Y desde el lado de Chile Vamos, dado que todo indica que no va a haber una primaria con los otros candidatos de derecha, con Johannes Kaiser y José Antonio Casta, al menos hasta la fecha, y dado que todo indica que al menos van a haber dos listas parlamentarias, las simulaciones dicen distintos resultados, pero en cualquier caso que a la derecha debería ir bien, es muy importante que se le ponga el peso y la importancia suficiente que tiene la elección parlamentaria para poder acompañar el proceso 2026-2030, que es el periodo presidencial que viene después. Pero igual es importante señalar, simplemente para cerrar la idea, que la atribución que tiene el presidente de la República para sacar adelante proyectos del programa de gobierno, y que ojalá no se frustren, porque hemos visto que los programas de gobierno en los últimos años, nosotros hemos hecho un esfuerzo en esta línea, no se han cumplido. Me parece que es muy importante darle el peso y ejercer las facultades que tiene el presidente de la República para que a través de distintas, en el fondo, atribuciones y facultades y prerrogativas que tiene de manera reglamentaria y administrativa, se pueda sacar adelante, asumiendo que es posible que por la dispersión que genera el sistema político, no va a ser posible, digamos, contar con un parlamento 100% favorable. Así que hay que ver cómo se dan estas cosas y estar atentos, porque me parece que es muy importante tener la vista. Oye, ahí entre medio mencionaba, bueno, la situación de Johannes Kaiser, de José Antonio Cast, eh, en particular con Kaiser, esta semana realizó unas declaraciones vinculadas al tema de la vacunación, muy en el espíritu libertario de otros países, donde hay un espacio para cuestionar el tema de las vacunas. Pero a diferencia de otros países, aquí en Chile hay más o menos una aceptación muy importante a ese tipo de política y lo vimos como fue el plan de vacunación para el COVID, donde fue un éxito, no solo por la gestión de las vacunas, sino porque la gente realmente se vacunó masivamente. Eh, ¿Tú crees que ahí se equivocó Kaiser o estamos viendo realmente ciertas opiniones que pueden generar un ruido y pueden complicarle en este ascenso que ha tenido en la última semana? eh, Porque está mostrando, bueno, opiniones en temas que van más allá de la seguridad y de ciertos escenarios que a él le acomoda. Sí, yo creo que el fenómeno Kaiser hay que tomárselo muy en serio. En ningún caso uno puede decir que una semana particular ya tocó techo. A mí me parece que la principal virtud que tiene Kaiser es al mismo tiempo su principal falencia, que eres capaz de decir en 2 líneas en un tuit, ofrecer soluciones bastante simples y a veces simplonas para procesos y fenómenos que son muy complejos,
Y eso obviamente le reporta ciertos beneficios que se ven representados y bastante bien graficados en las encuestas semanales que conocemos casi todos los días. Pero al mismo tiempo, cuando se escarba en cómo se viabiliza ese tipo de soluciones, asumiendo la complejidad que tienen en sí mismas, y con qué equipos va a trabajar, se muestra que esa simpleza no es tal precisamente porque no es posible implementarlo. Y el ejemplo de las vacunas me da la impresión de que es una buena manera de mostrarlo, porque él no es primera vez que yo al menos le escucho una declaración de esta naturaleza. Me acuerdo una entrevista más o menos en diciembre con Iván Valenzuela, donde él no solamente cuestionaba las vacunas, sino también el cambio climático y otras declaraciones que Donald Trump había hecho pocos meses antes y que obviamente repercutió en su victoria. Y en el caso de las vacunas, yo he visto que desde el mundo republicano hacia la izquierda, digamos, han salido en masa a defender el sistema de vacunación que tenemos en nuestro país. Entiendo que Johannes Kaiser dijo unas cifras que no son correctas, dijo que eran 70 y tantas vacunas las Sí. obligatorias del plan ministerial, cuando en realidad entiendo que son casi la mitad. Dijo que todas las vacunas tienen metales pesados, lo que rápidamente fue desmentido por muchos especialistas. Entonces yo creo que esta simplicitud con la que actúa y que evidentemente le reporta beneficio en el cortísimo plazo, mientras más pase el tiempo, más vamos a conocer las falencias que tiene ese modo de actuar y habrá que ver cómo se comporta en ese sentido. Y también en esa entrevista muy cuenta en Mesa Central, eh, y a propósito también que entre los que manifestaron cierta distancia con el tema de la vacuna, se incluye el Partido Republicano, también esa entrevista dejó algunos matices respecto a las diferencias que pueden existir entre Kaiser y Kass en lo que se refiere a lo valórico. Hay una sintonía en ciertas medidas en seguridad, en achicar el Estado, motosierra, etcétera. Pero en el tema valórico sí uno puede apreciar algunas líneas de diferencia. Eso pues, se va a exacerbar en las próximas semanas a la espera de la decisión final de si es que va o no a una primaria eventualmente entre los dos o a la papeleta directo de primera vuelta a Kaiser o se baja. Y él ha sido bastante categórico, por no decir, ha hecho algunas declaraciones cercanas a los gritos, diciendo que él va a primera vuelta y que nadie lo va a bajar, y que hay algunas, digamos, rumores que circundan a la discusión que él los descarta absolutamente, como el hecho de que está utilizando su candidatura para obtener un cupo como senador en algún lado. Yo tengo la impresión de que, precisamente porque el fenómeno de Johannes Kaiser hay que tomárselo muy en serio, que él va a hacer uso de todo lo que sea necesario para poder justificarse. Porque hoy día uno puede apreciar que los procesos de Kast y Kaiser hoy día son muy distintos. Johannes Kaiser tiene un partido que ha impulsado básicamente solo con algunos parlamentarios que son díscolos, que han renunciado no solamente a uno, sino a varios partidos políticos. Pienso en el diputado Urticoechea, en el mismo diputado de la carrera, que han estado, este sería su tercer conocido partido que al menos se conoce, y tengo la impresión de que va a necesitar de una batería de argumentos que permitan en el fondo justificar su existencia y su proyecto. A diferencia de José Antonio Cast, yo creo que la tiene un poco más fácil, en el sentido de que es más sencillo para él mostrar consistencia porque siempre ha mostrado una sola línea en los distintos temas que se le preguntan. A Johannes Kaiser, o al menos a su partido, no se le conoce postura, no solamente en temas más complejos vinculados al mundo de la seguridad. No se saca nada diciendo que hay que ser más duro, sino que hay que ver qué mecanismos se usan, con qué presupuesto, con qué tecnología, qué experiencias comparadas hay. Y yo creo que en ese sentido tiene un desafío bien importante, pero también en los mal llamados temas valóricos, ¿no? Donde Johannes Kaiser, tengo la impresión de que convive con una diversidad bastante más heterogénea que la que, por cierto, tiene el Partido Republicano,
Y en ese sentido habrá que ver cómo se comporta. Lo que sí yo creo que es muy claro es que un partido nacional libertario y que al mismo tiempo es conservador, le va a ser muy difícil justificarse y encontrar una línea consistente para poder dejar al mismo tiempo contentos a los minarquistas que quieren que el Estado se elimine, con los conservadores que velan porque, qué sé yo, y cosas que yo también comparto, que el derecho a la vida prevalezca desde la concepción a la muerte natural, y personas que quieren hacer prevalecer no sé, una manera más nacionalista de ver la vida. Entonces, yo creo que la tiene bastante difícil en ese sentido. Oye, y ahora pasando a la otra área política, al otro sector. Entre las otras cosas que dejó este fin de semana el debate político, estuvo estas declaraciones del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, en Radio Nuevo Mundo. Es importante la radio porque es una radio cercana al Partido Comunista, donde el presidente de ese partido suele decir algunas cosas que sabe que van a generar algunos debates. Y entre esas cosas dijo que no estaba cerrada la posibilidad de insistir en una nueva constitución, ya después de dos procesos que todos sabemos que fracasaron. Evidentemente generó mucho revuelo en el ambiente político, pero ¿no te parece que pareciera ser una cortina de humo para hablar de una cosa mientras está abierto el debate interno del Partido Comunista sobre quién va a ser la candidata o el candidato presidencial, Daniel Jadwe o Janet Jara? Sí, yo creo que hay varias lecturas que se le puede dar a esa declaración. Por un lado, efectivamente, como tú dices, desviar un poco la discusión para que los procesos internos puedan cuajar del modo más ordenado posible. Bien sabemos que el Partido Comunista de hoy no es el mismo Partido Comunista de hace unos años o de hace unas décadas. Hay liderazgo interno, hay pugnas que obedecen a visiones que dentro de lo que el comunismo puede admitir son bastante contradictorias. Hay algunas que son más proclives a tener gobiernos con coaliciones más amplias y otros que son más bien, comillas, puristas. Y en ese sentido es muy plausible pensar que efectivamente esto es para desviar la atención, pero también es para medir para poner un poco el termómetro en relación a un tema que evidentemente al gobierno actual es una deuda muy grande. El gobierno y el Frente Amplio nacen en parte con distintas demandas políticas que vienen empujando desde sus inicios, y una de estas es tener una nueva constitución. Entonces, es para también aquilatar, diría yo, cuál es el nivel de convicción que se tiene sobre esta agenda, que naturalmente ahora va a ser de largo plazo, porque cualquier propuesta más seria, la ciudadanía literalmente se la tiraría por la cabeza y evidentemente se rechazaría. Y también tiendo a pensar que es para ver cómo reaccionan los sectores más moderados dentro del oficialismo, como Carolina Toá, donde tiene que responder, pienso yo, muchísimas preguntas antes de asumir una candidatura de manera clara y pacífica, porque yo pienso que Carolina Toá tiene que básicamente asumir un cierto liderazgo que hoy día no está claro. Ella proviene de una historia política muy distinta al PC y al Frente Amplio, de una biografía que hay que ver si es que ella quiere abrazar o más bien si va a adoptar un estilo presidencial con la estampa promotora activa del apruebo y de la ministra Interior del primer gobierno del Frente Amplio. Entonces, yo creo que también tiene un poco de provocación, ¿no? Un poco de ver cómo se responden a este tipo de cosas, asumiendo también que ella fue una de las principales promotoras. Hay gente que dice que fue vocera, ella lo niega, pero en cualquier caso estuvo muy activa vocereando a favor de la prueba. Entonces hay que ver cómo se da esa discusión también interna. Pero igual es interesante los matices en el no, porque obviamente en la oposición el no fue claro y rotundo, no vamos a abrir otro proceso, etcétera. Pero en el oficialismo, algunas voces ligadas al socialismo democrático fueron muy tajantes en que no. Una de ellas fue la misma Carmina Toá, que a lo mejor en contexto electoral tiene una mirada un poco más dura respecto a ese no. Pero hubo otros que decían no es una prioridad ahora, Correcto, o sea, correcto. podría ser una prioridad en el corto plazo, en el mediano plazo, más ligado al Frente Amplio. De hecho, hoy día
lo reafirmó la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez. Yo creo que la cantidad de renuncias estructurales a las cuales ha tenido que acudir el Frente Amplio los obligan a tener que matizar en sus posiciones de la contingencia y de alguna manera dejar entreabierto esto para que el 30% que hoy día está más cercano al 20 y tanto, pero que en cualquier caso es un tercio que ha sido bastante fiel, no se le difumine. Hay que pensar que el Frente Amplio en este gobierno ha incurrido en una cantidad de renuncias, hay algunos que han dicho que son volteretas, que son muchísimas. Estuvimos viendo ahora, recordando todo lo vinculado al TPP-11, en pasar de una empresa nacional del litio a trabajar con SQM, como recordaba hoy día en una entrevista en TRTC Radio, en pasar de una crítica acérrima a los policías y refundarlo, como salía literalmente su programa de gobierno, apoyar estrictamente a carabineros, todo lo que tiene que ver con el estado de excepción, que de una manera quizá infantil asumían que el diálogo político iba a resolverlo todo. Pero no solo eso, también los tratados internacionales que los querían revisar todos, querían promover una teoría del decrecimiento, en fin, la cantidad de renuncias a las que ha tenido que acudir para poder sobrevivir da cuenta, por un lado, que esta visión que se le suele achacar al Frente Amplio de que se dice que tiene una mirada post-marxista, que en realidad no tiene una identidad propia, sino que va articulando una serie de demandas heterogéneas para poder sobrevivir a partir, en el fondo, de las distintas demandas, bien digo, que se van suscitando en la contingencia y no echar mano a la lucha de clases que históricamente ha incurrido el comunismo. Y por otro lado, también pienso que el Frente Amplio tiene el gran desafío de defender su proyecto y este tipo de declaraciones con las cuales no se casa con una propuesta, una posición particular, le permite navegar y le permite también al candidato presidencial, que todavía no sabemos quién va a ser, pero quizás va a ser Gonzalo Winter, tener una posición de colaboración crítica, de una mirada, si bien es cierto, no es menos cierto, que es lo que él le ha permitido no solamente salir electo con Gabriel Boric, sino también sostener una base de apoyo que para mí no es nada baja, que tiene que ver con este 30%. Entonces, yo creo que tiene que ver básicamente con esas líneas, digamos. Pero va a ser un desafío importante, por ejemplo, vamos a ponerle el nombre de Gonzalo Winter, todo apunta a que va a ser él el candidato presidencial, aunque hoy día en la mañana en esta entrevista que mencionaba, la presidenta del partido también habló de Beatriz Sánchez, por ejemplo, pero va a ser difícil porque justamente va a ser un candidato continuador, oficialista, cercano al gobierno, pero a su vez muchos de los discursos van a ir en contra o solicitando apretar el acelerador de muchas de las decisiones que tomó este mismo gobierno, mucho más moderada, pensando en todos los chilenos y no solamente en un sector. Va a ser un complejo desafío, incluso más difícil que el de Carolina Toa. Totalmente. O sea, hacerse cargo del legado de este gobierno que por un lado pretende apoyar irrestrictamente a carabineros, como se ha dicho en muchos lados, e incluso hemos visto al jefe de Estado patrullando en terreno, y por otro lado, con esta pretensión o esta rabia que cada cierto tiempo asoma, yo creo que, por ejemplo, con los indultos que hicieron hace un par de años a los presos de la revuelta, como ellos lo denominaban, básicamente tiene que hacerse cargo de una serie de contradicciones que su solución, es decir, la resolución respecto de qué proyecto va a abrazar, va a tener que o asumir que se equivocaron o asumir que las posiciones que ellos quieren defender siguen siendo impopulares. Entonces tiene un camino bastante difícil el Frente Amplio y me parece que la indefinición que han mostrado a propósito de los liderazgos que no quieren asumir una candidatura presidencial tiene que ver justamente con eso, no tanto con la baja aprobación que tiene Boric, sino más bien con que esto es un entuerto respecto al cual salir implica asumir infinitos costos. Oye, y pasando a otro tema, la semana pasada se generó un debate intenso en la Universidad Católica a raíz de un post de la dirigencia de la Federación de Estudiantes de la FEU,
en el marco del día del niño que está por nacer, y que generó muchas críticas de la oposición a la dirigencia de la FEU en manos de Solidaridad, e incluso FUNA. Eh, Tú escrito una columna al respecto. ¿Cómo ves esa situación que ocurrió en la FEU? Yo lo encuentro lamentable, o sea, eso para partir conversando, yo encuentro que es lamentable que las distintas posiciones racionales no puedan desarrollarse en el marco de una universidad. Una universidad, por definición, es un lugar donde se comparten opiniones divergentes y que en principio la censura tendría más que ver con el susto a defender las propias ideas y con cuán convencido uno está respecto a sus propias ideas, que con asumir una violencia o una, no sé, una peligrosidad que tengan las posiciones ajenas. Me parece que también da cuenta de una manera muy infantil y muy poco, eh, ¿cómo decirlo?, muy apasionada de defender las propias posiciones. Tiendo a pensar también que la manera brusca y burda en que se intenta achacar las posiciones ajenas, lo único que hace es confirmar que la participación estudiantil va a seguir baja, porque cuando uno ve que en la discusión política nacional la polarización tiene absolutamente hasta la coronilla a la ciudadanía, que en parte por eso, pero en parte también por el sistema político, le impide avanzar y sacar adelante propuestas que son sensibles. Pienso que lo mismo se da en el ambiente universitario, cuando se ve estas rencillas violentas donde se le pide la renuncia a una directiva por el mero hecho de pensar como piensa. Y por otro lado, cuando se muestra el nivel de brutalidad que tenía estos mensajes que se ponían ahí afuera de la directiva de la FEUC, lo único que hacen es alejar al estudiante promedio, a la persona que quiere resolver sus problemas, que quiere políticos que de alguna manera se pongan de acuerdo. Entonces yo creo que acá hay un conjunto de fenómenos muy graves que fundamentalmente obedecen a esta nefasta cultura de la cancelación y que lo único que hacen es alejar a las personas de la política. Yo creo que es algo realmente que hay que terminarlo como sea, pero ya. Pero, porque convengamos que si tuviese en la presidencia de la FEU un grupo afín a la izquierda, o que sea pro aborto, por ejemplo, también haría uso de los canales institucionales para exponer sus puntos de vista. Pero es correcto, más allá del color político, que se ocupen esos canales institucionales para abrir este tipo de debate. Cuando uno es parte de una universidad donde hay libertad de expresión y donde esa libertad de expresión se canaliza políticamente a través de distintos movimientos políticos que tienen un ideario, que ese ideario obedece a una visión de personas y de sociedad que se piensa bueno y se gana una elección política para sacar adelante políticas que naturalmente se circunscriben dentro del contexto universitario, pero que de alguna manera obedecen a esta manera de ver las cosas. Parece del todo razonable que se pueda defender ese ideario por el cual se debaten incluso en las listas, eh, digamos, en los debates de las listas de la federación. Tiene, para mi gusto, tiene todo el sentido del mundo que se puedan pronunciar de manera respetuosa, asumiendo que esto implica la visión que se circunscribe solamente a la directiva y no representa nada más que la directiva. Yo no veo ningún problema. Y es más, en las directivas anteriores, si bien, más que si bien recuerdo, estoy absolutamente consciente de que esto fue así, también lo habían hecho del otro lado y en ningún caso se habían visto este nivel de funa, de violencia y de cancelación. Entonces, a mí me parece que no estar dispuestos a sostener una discusión nacional en una universidad es el comienzo del acabose de una sociedad libre y es atisbos que a mí me parecen muy graves, de una manera muy totalitaria de ver la vida. Y si es que uno está uno discrepa respecto de la posición que asume una directiva de una federación de estudiantes, bueno, que se haga una oposición más inteligente, que se ofrezca mejor argumento y que se convenza al electorado de que ello no puede salir de nuevo, pero de ahí a exigir la renuncia por pensar de una cierta manera me parece
propio de otros momentos del siglo XX y no tanto del momento que estamos viendo hoy día en Chile. Cristian, te quería agradecer compartir estos momentos, esta conversación de no solo de política nacional, sino también de política universitaria, que también a veces queda en el olvido y hubo un importante debate esta semana, así que queda invitado para la otra vez, para ver si la cuarta vez ya en este Así es. espacio de conversación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto, Benjamín.